Ya quiero compartir algo en esta jornada y quiero comenzar con una pregunta, la cual quiero que la cerremos al final una vez más. Si yo pregunto, ¿nos parecemos más a Jesús o a los fariseos? ¿Cuál será su respuesta? ¿A quién nos parecemos más? ¿A Jesús o a los fariseos? Y cuando hacemos esta comparación, de alguna manera como que denostamos, ¿no?, a los fariseos, porque lo que Jesús vivió con ellos o cómo lo confrontó, no quisiéramos que también lo confrontaran de la misma manera, ¿no? Jesús a los fariseos, no a todos, pero a la gran mayoría, los confrontó con palabras muy duras. ¿Cómo nos sentiríamos de ofendidos si nos dijeran generación de víboras, ¿no? Hola, ¿cómo estás, generación de víboras? ¿No? Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, ¿no? Por fuera estás hermoso, pero por dentro estás muerto. Y Jesús los confrontó de esta manera a los fariseos. No quiero escarbar mucho en esto, pero rápidamente, no sé si alguien conoce cómo nace esta casta del mundo religioso en el pueblo judío. Pero ellos iniciaron desde una familia con un buen sentido, con un buen propósito, con un buen corazón. ¿Ah? En los tiempos de Jesús ya eran parte de la área religiosa y política para guiar a Israel dentro, la gran mayoría de lo que era el Sanedrín, estos 70 que tenían que ver con la dirección de Israel, una buena parte de ellos eran fariseos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, habían otras clases políticas también religiosas como los celotes, pero los saduceos y los fariseos eran principalmente los que llevaban adelante la responsabilidad espiritual de Israel, de mantener el culto a Jehová, ¿no? Los saduceos algunos eran de una clase más de élite, y los fariseos de alguna manera como que representaban al pueblo dentro del Sanedrín. Pero antes de Cristo, ¿no?, ahí terminando la parte de los griegos y entrando los romanos, bueno, no quiero insistir en entrar en esa parte de la historia, pero sí esta familia comienza a guardar los escritos de Israel para que no se perdieran, ¿no? Porque habían venido los griegos, habían derribado una vez más los muros del templo, Antíoco Epifanes y todo esto que conocemos en la historia universal. Habían tomado Jerusalén, habían derribado el templo y de alguna manera se había perdido una vez más todo lo que tenía que ver con los sacramentos, los ritos y el culto a Jehová. Los saduceos, que de alguna manera conservaban, habían desviado bastante su teología, y ahí nacen esta casta de los fariseos después de los macabeos. ¿Conocen a esa historia o no? La historia real, ¿no? Y nacen, como digo, los fariseos. Ellos guardaron los rollos, los conservaron, dijeron, no, esto no se puede perder porque el culto a Jehová se tiene que mantener y en algún momento se tiene que restablecer. Ese era el corazón, ese era el sentido de cómo nacen ellos, ¿no? Comienzan a crecer porque igual se comienzan a conservar algunos, luego ya viene los romanos, ¿no? La cultura helenística sigue ahí invadiendo sobre la cultura judía, pero los fariseos dicen, no, tenemos que mantenernos y en algún momento tenemos que volver al culto a Jehová. Ese es el corazón, de alguna manera, de los fariseos. Pero luego ya llegan los romanos, ¿no? El imperio ahí greco-romano, cuando pasan a Roma, Herodes también, para poder abuenarse con los judíos, y los judíos también, para no perder del todo, comienzan a estrecharse en algunas relaciones y en algunos acuerdos políticos. Uno, para que el pueblo no se levantara. A Herodes y a Roma le favorecía mantener a los judíos también manteniendo su cultura de alguna manera, y los judíos también, para que Roma no invadiera completamente o lo destruyera completamente, a ellos les favorecía
mantener su estatus, ¿no? No sé si me hacen o me siguen un poco rápidamente en esta historia. Pero los fariseos, vuelvo a insistir, ellos nacen de alguna manera para conservar lo original, para conservar la ley de Dios, para conservar el culto a Dios. Pero en este deseo de ellos de poder conservar el culto a Dios, de mantener la dirección de Dios, comienzan a caer en tradiciones, ¿no? Y cuando más ven que el pueblo se aparta de Dios, podemos decir que la cultura helenística invade el pensamiento, ¿no? La filosofía comienza a invadir el pensamiento del pueblo. Ellos comienzan a levantar con mayor fuerza los rituales, los sacramentos para Israel. Ven que Israel cada vez más se va distorsionando. Vamos a decir, los saduceos también, por otro lado, en vez de conservar lo genuino, también distorsionan un poco esto. Entonces los fariseos se levantan con más fuerza para conservar el corazón del pueblo hacia Dios, conservar el culto a Dios, que no es como los cultos de nosotros, sino los diversos rituales y sacramentos que había que hacer. Por otro lado, Herodes comienza a levantar el templo. Entonces los fariseos dicen, mientras se levanta el templo, se reconstruye este templo, se restaura el templo en realidad, ellos mantienen la ley para que Israel en algún momento vuelva a todos los sacrificios y a todos los ritos que el Señor había establecido en Sinaí. Entonces el corazón de los fariseos en el principio es correcto, pero comienzan a pasar los años, comienza a correr la historia y vamos viendo que en algún momento los ritos, las ceremonias comienzan a ser más importantes que por el cual se conservó lo original. Los fariseos comienzan a poner de alguna manera un poco más de fuerza en esto y decirle al pueblo que su corazón hacia Dios está sujeto a las formas más que en el fondo lo que el Señor siempre reclamó por los profetas en el antiguo pacto. ¿Me siguen o no? O he enredado más la historia, pero de alguna manera puede llevar a entender que los fariseos nacen con un buen corazón. Y en esta dinámica y en este deseo, podemos insistir, de mantener un culto sano, de mantener una vida sana en el espíritu y que el pueblo no se desbande, ellos comienzan a ponerle mucha fuerza y mucho énfasis en las liturgias, en los rituales, en los sacramentos. Y es más, comienzan a añadir, ven que el pueblo se les escapa y comienzan a poner más reglas para que el pueblo no se desvíe de lo original, para que el pueblo no se desvíe del culto a Dios. No pierdas la mirada de eso. Y comienzan a ponerle cada vez más mayores condiciones, ¿no?, a la vida de Israel para que no se desbande. Mientras más reglas parece ser, más contengo y mantengo al pueblo direccionado a Dios. Y ese fue el deseo. Pero finalmente tantas reglas, tantas normas, tantos ritos nublaron lo que realmente Dios busca de su pueblo, que es una relación íntima y profunda. ¿Me siguen? Y eso pasa en todo tipo de relaciones. Si tenemos relaciones que están sujetos a reglas, finalmente eso no prospera, no es sano, no es vivo, ¿no? En un matrimonio, si nuestro matrimonio estuviera sujeto a normas y a reglas, ¿se imaginan? Finalmente eso en algún momento se va a romper cuando rompemos una regla o rompemos una norma. Finalmente hay algún tipo de sistema en nuestro matrimonio, pero nace de un cuidado que queremos tener porque nos amamos. ¿Amén por eso? ¿Sí por eso? ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Dígame, sí, amén. Como no les veo las bocas, mueven sus manos, mueven su cabeza, dígame, estamos. Entonces, una relación no puede estar basada en normas, en reglas. Hay normas, hay reglas, pero que nacen para poder cuidarnos, para poder conservar lo genuino que es amarnos.
estar juntos para siempre, poder tener una familia, hijos y una descendencia que camine en esta familia. Lo mismo es lo que quiere Dios con nosotros. Sobre todo es mantener una relación íntima de amor profundo, Él con nosotros y de nosotros hacia el Padre. Amén. Cuando Israel, como no tenía el Espíritu Santo, no se le había revelado el reino, Cristo obviamente no había venido, obviamente para que el corazón de Israel estuviera para con Dios, hubo que poner algunas reglas para que se enfocara en Dios, ¿no? Porque como a nosotros, dice que el corazón del hombre es de continuo al mal. La carne desenfrenada sin reglas va a ir hacia el mal. Entonces, para que el corazón del hombre estuviera enfocado en Dios, Dios puso reglas, ¿no? Para que pudiera entender qué es lo que era bueno, qué es lo que era malo, qué es lo que es vivo y qué es lo que lleva al pecado y a la muerte. Entonces, finalmente, eso era para que el hombre se enfocara en Dios. Cada sacramento, cada sacrificio representaba la vida de Cristo, aunque ellos no lo veían, pero representaba a Dios y mantenía el corazón de Israel enfocado en Dios. Para eso eran las normas, para eso eran las reglas. Y los fariseos finalmente pusieron más énfasis en el hacer que en el por qué las cosas se tenían que hacer, ¿no? Y cuando llega Jesús, ¿no? Ellos no lo reconocen. Ellos todo lo que hacían con liturgia, con sacramentos, con sacrificios, todo lo que hacían, podemos decir, de alguna manera, en el sentido original, era esperando el Mesías, esperando el libertador, haciendo las cosas mientras todo tenía que pasar. Pero cuando viene el que ellos esperaban, cuando nace el por el que ellos proclamaban, cuando comienza a caminar entre ellos Jesucristo el Señor, el Mesías, el libertador, ellos no lo ven, no lo reconocen, no lo oyen, no lo siguen, no lo proclaman, porque estaban nublados en todo lo que ya hemos hablado. Estaban nublados y sus corazones puestos en las normas, en las leyes, en las formas, que por sobre el sentido. Y a veces, como iglesia, en este tiempo, siento que se cae en lo mismo. Iglesia que nacen, y nosotros en algún momento nacimos de la misma manera, levantar una congregación, levantar una iglesia, unirnos al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el foco? La relación con el Padre, la relación con el traer vida. Hay muchos perdidos que vengan a Cristo, ser formados, ser amados, ser iglesia, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Ese es el sentido. Pero muchas veces luego caímos en rutinas, en formas, en liturgias, ¿no? Que nublan esto, que opacan esto, que impiden el sentido genuino y original, que nace de el amor. Y por eso nos dividimos como iglesias, por eso nos enfrancamos en diferencias que tienen que ver con formas, que tienen que ver con acciones, que tienen que ver con visiones personales, que tienen que ver con liturgias, y porque hemos perdido el sentido original, porque está la iglesia. Vamos a decir, cuando nacen los fariseos, tiene un sentido de conservación, pero termina siendo un partido político, religioso, sin vida, que no puede ver al Mesías, a Jesucristo, caminando sobre ellos. Se ofenden porque Dios sale un día sábado y no celebran la celebración, no celebran la vida, el milagro de la sanidad. ¿No? ¿Sí? Se ofenden por las palabras de Jesús en contra, comillas, del templo y no ven la esencia del mensaje de lo que Él está trayendo como una experiencia de vida personal del Espíritu en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque las formas, porque la experiencia
porque los sacramentos, porque lo visible está por sobre el mundo espiritual. Y la iglesia en el día de hoy, no sé si dan cuenta, parecemos más de esta manera que la vida de Cristo. Una iglesia que de alguna manera quiere abonarse con el Estado, si estamos bien con el Estado, que estamos bien con las políticas mundiales, si estamos bien, no lo levantamos, y no estoy llamando una revolución, lejos de eso, ¿no? Estamos tranquilitos, ellos no nos cierran los templos, nos dejan funcionar, incluso nos pueden subvencionar algunas cosas, y nosotros... Eso es lo que hacían esta casta política, ¿no? Mantener el pueblo ahí sujeto, no se levante contra Roma y todo lo demás. Y así, y a Roma le convenía porque así Israel no se levantaba, a Herodes le convenía porque si se levantaba el pueblo tenía que dar cuenta luego a César. Entonces, así estamos tranquilitos. Y el pueblo allí, hundido en religiosidad, en muerte, sin vida, en injusticia, en pobreza natural y en pobreza espiritual. Vamos a decir, y aparece Jesús, aparece ¿por qué se hacían todos los sacrificios y sacramentos esperando al Mesías? Aparece y no lo reconocen, no lo oyen, no lo aceptan, no lo siguen. Y hoy, vamos a decir, la iglesia parece ser que ha caído en algo parecido, ¿no? Y quedamos envueltos en esto, en las formas, en los métodos, en las liturgias, y perdemos de vista la esencia por la cual Cristo levantó la iglesia. Decimos amamos a los perdidos y no evangelizamos. Amamos al que está herido y no sanamos. Amamos al que está en tinieblas y no liberamos. Pero nuestras liturgias, nuestras reuniones, se hace en la forma correcta y con eso estamos bien. No digo que es malo, pero cuando perdemos el fondo, todo es vacío. Por eso, como iglesia, quiero que Dios nos está llamando una vez a despertar y volver a la esencia. A la esencia. Y la palabra es clara en esto. Nace del amor. Jesús y el Padre, todo lo que hacen y han hecho es por amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Amén. Y luego hay 3:17. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nace desde el amor. Si perdemos esto, todo lo demás no tiene sentido. El Señor se pasea, camina, el Espíritu Santo en medio de la iglesia, alrededor de la iglesia. Pero muchas veces no le oímos, no le vemos, no lo seguimos, no obedecemos, porque estamos en esto, ¿no? Inmiscuidos y a veces adormecidos por los programas, por los sacramentos, por la liturgia, por las formas, y perdemos sentido del fondo. Muchas veces el venir a congregarnos también responde a eso. Por eso Dios creo que está remeciendo y volviéndonos a la esencia, amada familia. Aquí presencialmente vemos pocos, unos cuantos más conectados, pero yo espero que esto pueda comenzar a hablarse en nosotros. Nos estamos pareciendo más a los fariseos en el tiempo de Jesús
o nos estamos pareciendo a quien debemos ser como Jesús. Si nos miramos al espejo, nuestra forma de vida responde a la manera de Cristo o a la manera de los fariseos. Todo el celo que ellos tenían contra Dios, contra Jesús, perdón, no era simplemente porque le caía mal, sino obviamente porque estaban rompiendo las formas, las reglas desde lo natural. Y no estaban oyendo la revelación del reino de por qué las formas tenían que verse o hacerse de esa manera. Así que, iglesia, el llamado a que despertemos y volvamos a la esencia. Por eso hay algunas frases en esta declaración de propósito que hemos estado escribiendo, ¿no? Algunas le hemos tomado de la viña y otras somos de nosotros mismos, ¿no? En la plataforma, este lugar no puede estar por sobre la gente, por sobre las personas. ¿Me siguen? Es un espacio y un poquito más alto para que nos podamos ver, de tal manera que podamos estar todos en la unidad en el Espíritu, que es lo que realmente buscamos. No es un estatus, no es una posición más alta. Simplemente es un lugar para que, a veces por eso estuvimos al medio, pero está por eso. Pero este lugar, lo que hacemos acá, lo que puede haber aquí, no puede estar por sobre la gente, las personas. Una declaración de nuestros propósitos. Finalmente es servicio. El carácter está por sobre el don. Está dentro de la declaración de propósitos de la viña. El carácter por sobre el don. Honramos y animamos a movernos en los dones del Espíritu. Pero tiene que nacer de un carácter, de una vida como la de Cristo. Si no amo, metal que resuena o címbalo que retiñe. Todo lo que Jesús hizo fue por amor, no fue por mostrar el poder que tenía o la autoridad que tenía. Cuando sanó a alguien, cuando liberó a alguien, cuando resucitó a alguien, fue por amor. Él no tenía que mostrar algún título, alguna capacidad. Él vino por amor. Porque estábamos perdidos. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Todo su mover ha sido por amor. Todo lo que hacemos tiene que nacer desde el amor. Y vamos a transformar y vamos a experimentar y vamos a vivir la plenitud de Cristo si nos movemos y somos como Él. Amén. Y ese debe ser nuestro desafío diario, ser más como Él. Escribí algo anoche, apunté acá y digo, no es que no haya poder para sanar a los enfermos. ¿Sabe por qué los enfermos no están siendo sanados? Porque no nos estamos movilizando y no es por falta de poder. La iglesia tiene poder porque el Espíritu Santo está en nosotros para movernos en poder. Amén. Pero no amamos al que está enfermo. Jesús amó y como amó, soltó el poder. No estamos yendo a sanar a los enfermos por amor. Cuando el corazón de esto se vuelva al sentido por el cual se hacen las cosas, vamos a ver cómo se va a manifestar el poder de Dios. No es que no haya autoridad para liberar al que está cautivo, sino que no hay amor por el que está cautivo. Porque ya estamos en un espacio de confort, de seguridad, porque hemos sido salvos. Y finalmente hemos transformado la iglesia en esto, y lo conversábamos anoche con los chiquillos y lo hemos conversado con algunos la semana. Hemos transformado la iglesia como en un supermercado, donde yo tengo acceso gratis, gratuito, libertad para entrar porque soy lavado, redimido por la sangre de Cristo, un hijo de Dios. Entonces tengo acceso, las puertas del cielo se me abren, no como estas puertas automáticas,
¿no? Cuando uno entra, se abren automáticamente. Sí, tenemos, pero hemos tenido la iglesia o el reino como este supermercado. Que vengo a la congregación, vengo a un culto de día domingo como a un supermercado. Yo esta semana tengo necesidad de salud y me meto por los pasillos de salud para buscar salud. Esta semana tengo necesidad de algo económico y me meto por los pasillos. Allí nos dice economía, me meto el día domingo para poder buscar algo que sane mi economía. Y no está mal desde el corazón de Dios para venir a sanar, para venir a proveer, para venir a rescatar. Lo encontramos en el reino. Pero no podemos transformar la iglesia en un pasillo de supermercado. Somos la iglesia para poder ir y hacer las obras del Señor, para que los que están enfermos, para los que están atados, como estuvimos nosotros, puedan recibirlo en este tiempo para la gloria de Dios Padre. Que el reino de los cielos sea extendido en medio de una humanidad que está perdida. Amén. Amén. O si no, nos transformaremos en esto y finalmente nos ahogamos. Nos ahogamos en un ir y venir del día domingo y perdemos sentido, ¿no? Disfrutamos de la presencia de Dios, pero luego en la semana. Y eso es lo que creo que Dios está hablando a la iglesia para poder abrir nuestros sentidos. Todo lo que hacemos nace de un amor como Cristo nos ha amado. Y si hemos proclamado y Dios nos ha hablado que transformaremos ciudades, que la vida de Cristo va a correr por las calles, que el avivamiento que viene es transformador, tiene que nacer de este sentido. Nace de un amor como Cristo ha amado. Como Cristo te amó, como Cristo me amó, yo también me desato en amor por los demás. Amén. Así que estaban los fariseos cuidando el templo, cuidando las normas, cuidando las leyes, cuidando las formas, cuidando los cánticos, la forma de vestirse, la forma de hablar, no sé. Eso estaban los fariseos, porque habían perdido el sentido. Y Jesús caminaba por las calles sanando, liberando, anunciando el reino, mostrando el reino. Vuelvo a preguntar, ¿a quién nos parecemos más? ¿A los fariseos? ¿O nos estamos pareciendo a Cristo? Tu vida, hablo en forma general como iglesia, pero también en lo personal. ¿A quién nos parecemos más? Jesús dijo, Mateo 11:29, cuando comienza a hablar antes, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, y aprended de mí, 11:29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando alcanzamos el descanso o el reposo, para mí, por lo menos tiene dos etapas. Una, que Dios nos libera del pecado y de la muerte, ¿no? Nos reconcilia con el Padre. Eso trae descanso, esto trae reposo. Por lo menos eso produjo en mi vida, descanso y reposo. Saber hoy que soy un hijo amado por Dios, que tengo vida eterna, me trae descanso y me trae reposo. ¿Cuántos lo experimentan? Si no lo experimentan, es que vives en temor. Y si vives en temor, hay que analizarte, como dice el apóstol Pablo, si es que estás en la fe. Los hijos de Dios vivimos en el reposo y en el descanso, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hay reposo, hay descanso. Pero también hay descanso porque descubrimos el diseño y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando me muevo en el diseño y en el propósito de Dios, me muevo como Cristo, hay descanso también a mi ser. Amén. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sean imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Ser como Él
trae reposo y trae descanso. Hacer las obras del reino trae reposo y trae descanso, porque hemos sido diseñados para ser como Él. Somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Eres imagen y semejanza del Señor. Se está reflejando, se está mostrando, nos ve el mundo. El mundo está viendo el reino de Dios a través de la iglesia. ¿Qué dice el mundo, de la iglesia? ¿Es la iglesia la fuente de vida? ¿Es la puerta de entrada al cielo? ¿Es la iglesia los representantes del reino de los cielos? ¿Qué está diciendo el mundo de la iglesia? ¿Qué son los comentarios que aparecen en redes sociales de la iglesia? Nosotros, tú y yo somos la iglesia. ¿Cómo transformamos esto entonces? ¿Cómo transformamos la imagen del cristianismo? ¿Cómo cambiamos este concepto? Siendo como Cristo, siendo como Él, aprendiendo de Él, pareciéndonos más a Él y haciendo las cosas que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Más como Él. Iglesia, quiero dejar como base esta pregunta, porque quisiera que camináramos en ella durante este tiempo. ¿A quién me estoy pareciendo? ¿Vivo como un hijo? ¿O estoy viviendo como un fariseo? ¿Estoy viviendo como Cristo o estoy viviendo como un religioso? ¿Qué dicen mis amigos, mis vecinos? ¿Ven a Cristo en mí? ¿Se está reflejando Cristo en mí? Cuando la gente podamos abrir las puertas y vengan acá, ¿qué van a encontrar que es más importante? ¿Lo que hacemos o quiénes somos? Si queremos ver la gloria de Dios, la manifestación del reino de Dios, Cristo debe movilizarse. No tan solo en nuestras reuniones, sino en las calles de esta ciudad, a través de la iglesia, que eres tú y soy yo. Amén. Por lo tanto, si nos preguntamos, nos ponemos adelante y pusiéramos dos figuras, una de un fariseo con toda su vestimenta, con todos sus pergaminos, con todo lo que hacían, y por otro lado nos ponemos a Jesús de la misma manera, con todo su corazón y con todo lo que hacía. ¿En qué lado caemos? ¿En qué lado? ¿En qué fila nos pondríamos? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder. Pero como iglesia y como liderazgo, también estamos viendo. Hemos estado conversando, nos hemos juntado algunos desayunos, no solo para poder estar juntos, sino qué es lo que queremos formar. ¿Cómo tenemos que movernos como iglesia? ¿Cuál es la iglesia que representa a Jesús? Por lo tanto, los cursos que vamos a hacer con la escuela, como dije al principio, no son para llenar un espacio en la agenda y entrar en una dinámica de hacer cosas. Tienen un propósito.
formarnos a la imagen de Jesús, equiparnos para que hagamos las cosas como Jesús las hizo. Amén. Así por eso queremos animarnos. Tenemos todos nosotros, todos tenemos que ser como Jesús. Vivir como Él vivió y hacer las cosas por las cuales Él la hizo. Por amor. Por amor. Si vas a liderar un equipo, si vas a discipular a alguien, si vas a dirigir algo, tiene que nacer de esto, desde el amor. Si vamos a salir a las calles y a orar por los enfermos, a predicar, a anunciar el evangelio, a libertar a los cautivos, no es por pergaminos ni por medallas, es por amor. Porque antes estuvimos allí y el amor de Dios nos alcanzó, nos sanó, nos liberó, nos rescató, nos restauró. Amén. Así que, iglesia, tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer las cosas por amor. Amén. ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿Fariseos o a Jesús? Aprende de mí, dijo el Señor. Quiero ser más como Él. Queremos ser más como Él. Y si Él nos está llamando y está restaurando esta relación con Él, es para eso, para que seamos como Él. Porque fuimos creados y diseñados para eso. Ser como Él, parecernos a Él. Amén. Amén. Y Él vino y se hizo hombre. Y Él dice que no era de muy buen parecer. Digo, chico 1. ¿Me entienden, no? Ya, vamos para despertar. Ya, en eso, primera parte buena, estamos bien. Manso, humilde de corazón, sujeto al Padre, intimidad con el Padre, amando a la humanidad. Ya, iglesia, podríamos seguir más. Vamos a dejar una parte 2 en esto, para entrar en muchas explicaciones. Pero ¿en qué nos estamos desgastando? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En parecerte más a Él? Si no invertimos en parecernos más al Señor, vamos a caer en esta vida religiosa que no tiene vida. No hay poder en ella. Amén. ¿Sí? Quiero ser como Jesús. Señor, quiero ser como tú. En esto encuentro reposo. En esto encuentro descanso. En esto encuentro sentido. En ser como Él. Y nos desgastamos. Por eso el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Lo que antes tenía por ganancia, hoy es por basura. Y me desgasto y llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. No importa que me encarcelen, no importa que vengan los látigos, no importa si este mundo, estas cosas van a pasar. Él lo hizo todo por mí. Quiero ser como Él. Y cuando uno comienza a enfocarse en esto, comienza a perder valor y sentido. Se dan cuenta todo lo que puede haber alrededor de nosotros. Eso es la iglesia. Ser como Él, los representantes de Jesús, embajadores de su reino, pero que nace del amor. Así que iglesia, abraza también y toma estos
estas declaraciones de propósito, ¿no? El carácter por sobre el don. Jesús nos dijo, aprendan de mí cómo hago, mire cómo libero a los demonios. Eso lo hacía por amor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El carácter por sobre el don. Las personas, la gente por sobre la plataforma. Otra declaración de propósito. Mi hermano, di conmigo, mi hermano nunca es mi enemigo. Amén. ¿Sí? Amo. Esa es la iglesia. Quiero ser como Jesús. Amén. Queremos ser como Jesús. Así que quiero que cerremos y si nos ponemos de pie, por favor. Hasta la Saji. Chiste interno. Vamos, nos ponemos de pie. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Que me tenían tan distraído entre ustedes, yo sí lo seguía. ¿Ah? Aquí. ¿Ah? Ya. Recibieron revelación, ya. Amén, iglesia. ¿A quién nos vamos a parecer? Tenemos que ser como Él. Tenemos que amar como Él. Tenemos que vivir como Él. Tú también, Gabriel. Cristo en ti. Él te amó, te abrazó, te rescató. Cada uno de nosotros. Si hay tinieblas, es por falta de luz. Si hay corrupción, por falta de sal. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y tengo expectativa de la vida de Cristo, del poder, del amor de Dios, invadiendo las calles de nuestra ciudad, de nuestra nación. Amén. Pero no podemos nublarnos en las formas, en lo que hacemos, por sobre la esencia. Amén. Celosos en guardar su palabra. Celosos en la comunión, en la intimidad. Hacer tesoros en el cielo. Buscar las cosas de arriba. Colosenses 3. Amén. Iglesia, que allí esté nuestro empuje. Familia, ahí está nuestra bendición. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser como Él trae descanso. Imitar a Jesús trae descanso. Amén. 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 Así que eso es. Lo natural nos va a traer conflictos. Lo espiritual nos va a unir. Lo natural nos divide. Lo espiritual nos hace ser uno en Él. Amén. Amén. El carácter por sobre el don. Las personas por sobre la plataforma. Mi hermano nunca es mi enemigo. Amén. Quiero ser como Jesús. Me quiero parecer a Él. Que la gente vea a Cristo en mí. Mateo 11:39. Sean imitadores de mí. Te hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
Amén. Oramos. Levanta tus manos, abre tus manos.